Realiza un recorrido por Ixtlacuistla en Tlaxcala y lo escuchamos. Y a la presencia aquí de las entidades públicas del gobierno federal, ya se ha podido hacer un censo de las afectaciones que hubo en el estado de Tlaxcala. Y repito, pueden no ser comparadas con las que hubo en otras entidades, pero también tuvieron sus daños. Menores en el número de viviendas, de hecho, en viviendas afectadas con daños medianamente más parciales, no totales, son 34 viviendas que se tienen registradas en el estado, pero donde hubo mayores daños sí fue en la infraestructura educativa, donde más de 1,000 escuelas quedaron afectadas, y también en el patrimonio cultural. Más de exactamente, ¿cuántos templos? 133 templos que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, que están en Tlaxcala, resultaron afectados. Es menor el número de daños en viviendas y muy importante y significativo el número de daños en escuelas, repito, más de 1,000. De estas, solamente 61 tendrán reparación parcial, casi total, pero con daños importantes. El resto con más de 960 con menores daños, pero prácticamente 61 escuelas van a tener una reconstrucción parcial. Una es la que se tiene registrada con reparación total, que hay que reconstruir en el estado de Tlaxcala. Y los 133 templos que forman parte del patrimonio cultural, sí hubo una afectación realmente importante en los daños. Y en templos que son parte de la identidad que tiene Tlaxcala, de la identidad que tenemos los mexicanos, y por eso la razón de estar hoy aquí en Tlaxcala. Primero, para decirles que el gobierno de la República está pendiente del estado de Tlaxcala, y que, dada la magnitud de los daños que dejó este sismo del 19 de septiembre, pues habíamos estado dedicando nuestra presencia a estar en otras entidades que resintieron mayormente los efectos de estos sismos, pero no por ello estamos lejos, sino por el contrario, estamos cerca de atender las afectaciones que hubo en el estado de Tlaxcala, y lo estamos haciendo en estrecha coordinación con el gobierno del estado, con su gobernador y con todas las autoridades municipales. A esta altura, repito, ya tenemos un censo claro, ya tenemos cuantificado los daños, los he dado a conocer en este momento, y estamos ya trabajando en la labor de reconstrucción. Esto me lleva a compartirles qué estamos haciendo para lo que es la reconstrucción del patrimonio cultural. Quizá uno de las grandes afectaciones, y que va a tomar tiempo. Tenemos ya mecanismos para fondear precisamente esta reconstrucción a partir de dos fuentes importantes. Primero, los propios recursos del Fonden, que nos van a permitir dedicarle recursos a todo lo que es la reconstrucción del patrimonio cultural. Dos, a partir de los seguros que muchos de los edificios que forman parte de este patrimonio cultural tenían, y que eso nos permite tener otra fuente de financiamiento a la labor de reconstrucción. Y tres, a la muy comprometida participación que está habiendo del sector privado. El sector privado, quizá uno de los propósitos que tiene y la ayuda que han decidido prestar a esta tarea de reconstrucción, han tomado por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular lo que es reconstrucción de escuelas y reconstrucción de patrimonio cultural. Porque lo que hace a la reconstrucción de viviendas, si bien también recursos del sector privado estarán siendo canalizados a este propósito, también es cierto que ya hoy el gobierno de la República, y sobre todo donde hubo casas que se derrumbaron en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en el Estado de México, en Guerrero, ahí lo que estamos haciendo es llevar ya una ayuda directa. Una cantidad para aquellos que tuvieron daños parciales, y una cantidad importante también para la reconstrucción de viviendas totales que se perdieron. A eso se podrá agregar el apoyo que el sector privado pueda dar y otorgar. Estamos hablando con ellos para definir esos mecanismos donde puedan ellos dar un apoyo adicional a lo que el gobierno de la República ya ha comprometido, a lo que significará la tarea de reconstrucción de vivienda. Pero mucho nos queda en lo que es la reconstrucción del patrimonio cultural, mucho nos queda en lo que es la reconstrucción también de lo que son las escuelas. Y solamente para darles a ustedes una idea
del tamaño de reto que tenemos en la asignatura educativa. Solamente aquí en Tlaxcala, la reconstrucción de las escuelas en los diversos daños que tuvieron requerirá una inversión del orden de 300 millones de pesos. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que solo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20,000 millones de pesos y que tendrán distintas fuentes de financiación. Y una de ellas será reorientar recursos a escuelas que estaban ya en el programa perdonando la redundancia, del programa Escuelas al 100, que ya tenía una agenda de escuelas que atender. Evidentemente se reorientarán mucho de este gasto a las escuelas que hoy, consecuencia de este sismo, están necesitando un apoyo emergente, urgente y necesario para la reconstrucción de esta infraestructura educativa. Y de esta manera es como venimos trabajando. Yo creo que el 19 de septiembre, que nos hizo recordar el sismo tan dramático, duro, difícil por el que pasaron miles de familias, particularmente en la Ciudad de México, hace 32 años, nuevamente volvió a temblar, nuevamente tuvimos un sismo que afectó, ya distinto de Chiapas y Oaxaca, otras entidades federativas como Tlaxcala, la Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla, como ustedes ya lo han sabido. Y creo que esta fecha será recordada por todos los mexicanos y que quedará marcada como una fecha en la que sin duda es la solidaridad y la unidad entre los mexicanos lo que está permitiéndonos ponernos de pie y está por encima de este momento adverso. Es mayor la fuerza de la unidad y de la solidaridad que ha privado entre los mexicanos, que está presente entre los mexicanos, la que nos está permitiendo sobreponernos a este escenario adverso. Ha dejado un saldo, lamentablemente, estos dos sismos de 471 personas que fallecieron, y para con las familias que perdieron a un ser querido, pues siempre estaremos expresando nuestra solidaridad y acompañándoles en su pena y en su dolor. Y para las miles de familias que perdieron quizá gran parte de su patrimonio, si no es que casi todo su patrimonio, sobre todo en lo que es más importante, que fue su vivienda, estamos trabajando también para asegurar que este esfuerzo de reconstrucción muy pronto nos permita nuevamente saber que los estados afectados están de pie. De hecho, hoy lo estamos, hoy lo están, porque hay una actitud constructiva, porque hay optimismo y porque hay deseo e interés para que realmente nos sobrepongamos a este momento difícil y adverso y todo el país en unidad y en solidaridad estén de pie. Yo aquí les quiero dejar a todos los tlaxcaltecas un saludo de gran solidaridad. Esta fue una entidad sí afectada, no con daños mayores, pero que sí tuvo grandes afectaciones, sobre todo, repito, en el patrimonio cultural, con más de 1,000 templos afectados, con 133 templos afectados y con más de 1,000 escuelas afectadas. Pero estamos ya en la ruta de reconstrucción, en la ruta de trabajar con la asignación de recursos que hoy Fonden nos permite y los seguros mismos que se vienen cobrando de edificaciones que estaban aseguradas para dedicarlas nuevamente a la labor de reconstrucción. Les dejo un saludo a todas las familias hoy aquí reunidas. Les dejo un saludo con toda mi solidaridad para con ustedes, para con todo el pueblo de Tlaxcala, que sepan que seguiremos muy pendientes de toda esta tarea de reconstrucción. Felicitar los esfuerzos propios que ha realizado el gobierno del Estado, que sabiendo que el gobierno federal estaba dedicando su mayor esfuerzo a otras entidades mayormente afectadas, aquí el gobierno del Estado, junto con nuestros delegados federales, han estado haciendo frente a la emergencia y a la condición que particularmente está viviendo o vivió Tlaxcala después de estos sismos. Les dejo un saludo con afecto, me da mucho gusto saludar a las familias de este municipio y agradezco como siempre su hospitalidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, ese es el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto desde Tlaxcala a propósito de todo este tema de los sismos. Eso en Tlaxcala, en México.